¿Cómo están? Bueno, esta es la última clase del módulo 4 y hoy vamos a ver un par de cosas para poder interactuar con programas de ingeniería, pero antes hay que setear nuestro proyecto para eso. Además de eso vamos a hacerle algún par de terminaciones a la casa para que quede mejor, por ejemplo en la fachada, que tiene algunos detallitos que podemos solucionar, por ejemplo tapar los cabios y ese tipo de cosas. Pero lo que más nos importa en esta clase es ver cómo interactuar eh, y cómo pasar la información para otros programas, ¿no? Primero que nada, lo que vamos a ver es una herramienta que tiene acá abajo el ArchiCAD, que nos permite ver el modelo en distintas fases o en de distintas formas, ¿no? Por ejemplo, si yo toco acá y pongo sin acabados, ¿sí? En este caso el acabado que tenía la cubierta de techos desaparece. ¿M? Si por ejemplo paso a núcleo solamente, se ve la obra como si tuvieran obra gruesa, fíjense. Vigas, columnas y todos los muros sin su terminación, sin su revoque o su siding. Y empiezo a ver algunos detalles. Por ejemplo, digo, bueno, yo en obra generalmente no hago esto, ¿sí? No pongo una viga y por debajo una línea de bloques y no tengo viga de Intel, ¿no? Entonces debería ir pensando en armar una capa de vigas de Intel para para que lo podamos dibujar y que quede bien. Debería quedar todo como esta, ¿no? Que la puerta por debajo del dintel e inmediatamente abajo. Acá, bueno, podemos llegar a darnos ese lujo o podemos bajar la viga un poquito y que lo que apoye sobre o sea, que los cabios apoyen no sobre la viga sino sobre una línea de bloques. Si esas cosas, fíjense que con un simple clic y habiendo ya dibujado todo, bueno, podemos ir viendo esos detalles para ir dejando el proyecto mejor armado, ¿no? Acá, por ejemplo, nos pasa algo lo contrario. Tenemos una viga y un portón muy alto. Así que inmediatamente nosotros podríamos tomar esta viga y decir, subimos el nivel a la altura del portón, ¿sí? Y vemos, bueno, acá hay un nudo que no se está dando como tal. O la otra es bajar la altura del portón para dejar todo un poco más bajo. O quizás esta viga no sea tan grande, ¿no? Podemos hacer cualquiera de las dos. Vamos a bajar el portón un poquito y vamos a bajar la viga también para que coincida con la del costado. Entonces fíjense que ahí solucionamos un problema, un conflicto también estructural, y nos estamos dando cuenta de esto que nos falta, ¿no? Las vigas de Intel. ¿Lo puedo hacer acá en 3D? Sí, tranquilamente yo podría tomar, por ejemplo, todas estas vigas que me arman la fachada principal, pongo control D, control de nuevo para sumar una copia y bajo, ¿sí? Y lo bajo hasta el nivel del dintel. Y ahí estoy viendo que esta ventana y esta ventana las podría subir un poco, pero esta viga no hace falta que sea tan grande, así que le puedo dar, por ejemplo, 20 por 20 y bajarla un poco más para que dé con el dintel bien abajo. Entonces, ahí que hicimos, resolvimos otro conflicto, otro problema, y ya le vamos a entregar al área de ingeniería un proyecto más completo, previendo todas estas situaciones, ¿no? Digo, bueno, a ver estas ventanas, ahora las tengo que subir un poquito, las subo al nivel de la viga, ¿no? Puedo usar la puerta de referencia y ahí lo tenemos. ¿Sí? En este caso podría ser lo contrario, podría bajar la viga un poquito para que nos quede a nivel de dintel y dejar que el hormigón de los bloques sea el encargado de sostener los cabios. ¿Ven? Que ahí se nota mejor. La columna la puedo hacer pasar para arriba, sí, la puedo hacer pasar para arriba para que me encadene esos bloques que están ahí. Bueno, y así con todo el proyecto puedo ir dando vueltas y puedo ir arreglando todas estas cuestiones. Simplemente vamos a poner una perspectiva que nos ayude a seleccionar varias cosas a la vez. Por ejemplo, esta viga y esta viga. Control D, lo bajamos y lo hacemos coincidir con la ventana. Y en este caso vamos a copiar vigas, ¿sí? Esta. Siempre esperen a que se preseleccione
la herramienta o la viga o lo que quieran ustedes seleccionar para poder hacer clic. En este caso no tengo ventanas, así que podría obviar esa viga, esa no la voy a bajar, y voy a copiar. Copio, control D más el control, así me da un más, así me da una copia, y le digo que esto tiene 2020 y lo voy a bajar después un poquito más. Allá atrás tenemos una puerta media bajita, media alta, perdón. Vamos a ver si esa altura está bien o hay que acomodar las ventanas. Esto tiene 2 metros 20, quizás podría tener un poco menos, 2 metros 10, como mucho 2 metros 20 de la altura humana, mucho, 2 metros 10 le vamos a dar. Bien, ¿vieron? Hay otra cosa que detecté. Vamos a bajar de nuevo todo. Ven que esto es una exploración continua dentro del programa, como si fuéramos inspectores de obra. Bien, entonces tenemos nuestras vigas ya armadas, nuestras posiciones ya tomadas, y todo nuestra estructura armada. Bien, ¿qué nos falta? Bueno, nos faltan las fundaciones, nunca las vimos, ¿sí? Hicimos una viga de fundación, pero no armamos bases, por ejemplo. Yo me tomé la libertad de hacer una base y ahora voy a explicar cómo se construye y cómo se coloca en el plano. Pero para eso se los quiero mostrar primero. También desde este menú uno puede dejar, por ejemplo, el núcleo de los elementos de carga solamente. Y fíjense que desapareció todo como si hubiéramos apagado una capa y aparece esto, que es toda la estructura que tenemos de hormigón. Y yo lo que estuve trabajando fue en las bases, ¿sí? Estuve trabajando en las bases, adaptándola a las columnas, y ahora les muestro cómo colocar, por ejemplo, esta base que nos queda acá para que ustedes vean cómo se hace. La base es una columna, ¿sí? que se modifica su forma para que se pueda adaptar a lo que nosotros necesitamos. Vamos a ir a la planta de fundaciones, que está más abajo de la planta baja. Acá yo fui colocando, en base al centro de la columna, fui colocando mis bases aisladas. Y ahora vamos a hacer una para esto. Como es igual que esta, pero vamos a hacerla de cero para que ustedes vean cómo se hace. Ahí lo que tengo que hacer es elegir la columna, ¿sí? La voy a poner por acá, ¿sí? sin mayores problemas. Le voy a borrar todos estos segmentos, así vemos cómo se produce la columna en realidad, ¿no? Como yo ya lo estuve trabajando, acá me quedó. Pero supongamos que yo arranqué con una columna de 2,80 metros que me venía con el programa y necesito hacer esta base que está acá. Bueno, así más o menos nos tira una columna ArchiCAD. Si yo quisiera modificar esto, me vengo acá, ¿sí? Y acá yo le tengo que... Viene generalmente con este perfil que dice segmento simple. Entonces acá la columna tiene, por ejemplo, 2020, ¿no? Es una columna chiquitita. Y arrancamos con una base de estas como para empezar a trabajar con la base aislada. Entonces, para eso tengo que venirme acá a segmentos varios. Y tengo que armar los segmentos que me forman la columna. ¿Qué serían los segmentos que me forman la columna o la base? Sería, vamos a ver esto en 3D solito. Forma que le tengo que dar a la base se la doy con dos medidas, ¿sí? y una tercera que sería la altura, ¿no? Para eso, ¿sí? Vamos a nuestro ejemplo, seleccionamos la columna y le decimos que tenga un segmento, ¿sí? Esto yo le puedo ir añadiendo cosas, ¿no? Tengo un segmento que va a ser, por lo menos mi columna es de 40-20, la que tengo puesta, tengo que arrancar con una base así, o puedo arrancar con algo más grande, ¿sí? Puedo arrancar con por ejemplo, un 40-60, ¿no? ¿Para qué? Para que la base tenga un lugar donde, la columna tenga un lugar donde apoyar, y de ahí tengo como un ala y ahí empiezo a bajar. Entonces puedo tener 40-60 como para arrancar y una altura de 50 centímetros si fuera el caso de que yo quiero una profundidad, por ejemplo, de 60 o 70 centímetros de base. Tengo ese fuste de primero de 50, ese cono, esa pirámide, y de ahí para abajo algo recto. Entonces ahí le pongo 50 centímetros, ¿sí? Pero no le doy una forma cuadrada, sino o uniforme, le doy una forma de cono, ¿no?
En este caso le tengo que decir que mi base es de 40-60 y la base que está abajo, o sea la medida que viene siguiente, es más grande. Así que acá le puedo dar, o la puedo pasar a un 80-80 que pase de rectángulo a cuadrado, o lo puedo dejar de, por ejemplo, 80-1, que es el ejemplo que yo hice. Entonces nos queda esta pirámide, o esta pirámide truncada, ¿no? Que es la típica forma de una base, y nos faltaría sumar un segmento más, que sería un pedacito acá abajo rectangular. Entonces a eso, fíjense que me suma una forma equivalente, igual. Yo ahora sí me vengo a una forma uniforme y solamente le voy a cambiar la altura. Le voy a poner 10 centímetros, o 15 quizás, 15 centímetros. Entonces ahí formé mi columna con forma de base, ¿no? Esa es la idea. Si le doy OK, ahí la tenemos. Si por esas casualidades nosotros tenemos el centro o el punto de colocación de la columna, que sería esto que está acá en una esquina, fíjense lo que pasa. Se transforma en una base excéntrica, ¿sí? Con las mismas propiedades de la base que armamos, pero excéntrica. Y eso nos va a servir, por ejemplo, para esta columna que tenemos acá, porque justo está coincidente con el tabique del ascensor o el muro del ascensor. Entonces acá nos va a molestar porque abajo en el ascensor yo tengo un hueco, ¿sí? Un pozo, que es donde están toda en la máquina hidráulica. Entonces si yo hago la base acá, me va a molestar adentro del pozo ese. Entonces tengo que hacer la base aislada para este lado. Ahora la vamos a armar. Entonces ya tenemos la base. La coloco acá. Si yo la tuviera que girar, ¿sí? Por ejemplo, si no coincidiera con la rotación de la columna, control E, agarro un punto y la giro. Con la forma que yo quiera. Bien. La altura de esto en el espacio dentro del área de fundación está, ya les digo, esperen. Vamos acá. Está ubicada, bueno, en 0 del nivel. Ah, sí, ahora les explico por qué. Está en el 0 del nivel de fundaciones porque yo el nivel de fundaciones lo hice bien bajito. No tiene 3 metros como los otros niveles, tiene menos. ¿Sí? Tiene creo que 1 metro, que es más o menos la altura de la base. Eso ahora cuando les muestre el corte se van a dar cuenta de lo que les digo. Así que eso está bien. Esto lo vamos a dejar apoyado en 0, así que no pasa nada. Bien, ¿qué hago con esta base? Bueno, ahí ya lo vieron. Copio una de estas. Me vengo con esta para acá. Y le cambio el punto. Le digo que, por ejemplo, podría llegar a ser... Espera que se me fue el menú. Ahí, quédate quieto. Ahí está. Entonces, de ahí yo corro esto a una esquina. ¿Sí? Y lo puedo dejar ahí. Entonces ya tengo mi base excéntrica. Podría ser un poco más chica. E incluso la podría correr un poco más. Para que no quede tan lejos y ya la tengo ahí armadita. Eso es una forma, y si no, la otra es buscar otro punto que sería un punto medio como este y ya la centro de otra forma, la centro así. Ahí, creo que es mejor esa. Bien, ya tenemos nuestras bases y volvemos a nuestro modelo 3D que se vea todo. Vamos a cambiar el modelo que sea núcleo de la estructura solamente. Y ahí tenemos nuestra estructura completa, ¿sí? Quizá está faltando una columna acá, que nunca la puse. Ahora quizás la pongamos, o dejemos que el ingeniero también diga, che, te falta una columna. Y la ponela ahí, listo. Y una base más. Bien. Lo que vamos a ver es una herramienta de ingeniería, de lo cual no vamos a profundizar mucho porque necesitamos conocer mucho más de ingeniería para ir viendo todas las opciones que tiene. ¿Por qué? Porque también se le puede asignar cargas, se le puede asignar tipos de carga, cargas estáticas, cargas dinámicas, la fuerza del viento. Bueno, cosas que la verdad que ahora no las puedo mostrar porque no entiendo demasiado del tema, pero sí es importante que ustedes sepan que está, porque con la ayuda de ingeniería podemos empezar a cargar esos datos en caso de que lo podamos hacer y pasar en algún momento esto a un programa de cálculo ya con datos precargados, ¿sí? Con el formato IFC, que es el formato universal para este tipo de software. Bien, dicho eso, vamos a ver cuál es la paleta. La paleta está dentro de ventanas, ¿sí? Acá ustedes tienen, por ejemplo, dentro de barra de herramientas,
todo lo que tiene que ver con las herramientas que usamos cotidianamente, entre ellos, por ejemplo, ingeniería estructural o herramientas de ingeniería estructural. Por ejemplo, estas herramientas de ingeniería estructural nos permitirían justamente eso, ¿eh? Por ejemplo, acá están todas las herramientas que usamos habitualmente, el muro, la columna, la viga, la losa, el techo, ¿sí? Y después podemos ir armando las cargas como si estuviéramos trabajando en un programa de ingeniería, cosa que yo no hice nunca. Pero bueno, la herramienta está, habría que explorarla, habría que verla con ingeniería para que nos ayude con esto si se puede. Eso es una ventana, y la otra ventana o la otra paleta o la otra barra de herramientas es ingeniería estructural. Que ingeniería estructural en realidad es para visualizar cómo nosotros vamos teniendo la estructura. Y por ejemplo, yo si hago clic ahí, podría ir viendo, ¿sí? Siempre con esta combinación, ¿no? Con esto de acá abajo que dice núcleo de los elementos de carga solamente, más esta barrita, y haciendo clic acá podemos ir viendo, por ejemplo, la coincidencia de los ejes estructurales. Fíjense que está bastante bien, está bastante alineado, ¿no? Como las cargas o los ejes de los elementos de carga están alineados, están centrados. Acá puede haber algo con esa viga, por ejemplo. Pero bueno, para ver las coincidencias podemos activar otro botoncito más, que es ese cuadradito que está ahí, en donde ahí vamos viendo, fíjense. Como si está en verde, significa que hay coincidencia y hay unión, ¿sí? Hay unión. Cuando está en rojo quiere decir de que no, pero en estos finales de estructura, ¿sí? En estas puntas de las estructuras no sería importante que eso ocurriera, tampoco en el fondo, porque esto es el final de la estructura, de acá para abajo no tengo más nada. Tengo suelo, ¿sí? Que obviamente es parte del cálculo, ¿no? El suelo que sostiene. Pero no es algo que nosotros construyamos, simplemente lo ponemos, compactamos y bueno, vamos viendo cómo se comporta. Se calcula obviamente. Pero sí tenemos, por ejemplo, un conflicto acá, fíjense. Acá hay un conflicto, acá hay un punto que no se está uniendo. Deberíamos correr la viga o correr la columna o correr el centro de gravedad de la columna y hacer que eso coincida, o dibujar otra viga acá. Bueno, habría que ver cuál es la solución técnica para poder hacer que esa columna y esa viga se unan. Acá tenemos todo verde. Acá fíjense que apareció la viga de techo, perdón, de Intel que habíamos armado. Apareció y bueno, está coincidiendo con los ejes de la columna. Acá tenemos otro conflicto. Acá nos falta un cachito para llegar, quizás es estirar la viga un poco. Y vamos inspeccionando, como digo, cada una de las partes de la estructura para ver cómo reacciona y cómo se ve. Así como está, ¿sí? Tiene otras herramientas más, pero como les digo, son de ingeniería, ¿sí? Y la verdad que no las sabría usar, porque realmente no las sé usar, porque no soy ingeniero. Lo interesante es que ya con este modelo así, yo podría hacer una exportación, ¿sí? Una exportación a algún modelo de IFC o algún otro formato que pueda ser compatible con los software que usamos. Yo creo que IFC sí, se puede conectar con tecla estructuras o con CIPE, porque son formatos universales. El IFC es un formato universal de transferencia de datos. ¿Y qué es lo que transporta IFC? Transporta las características físicas del material, en este caso datos de ingeniería. Obviamente tienen una clasificación esos materiales o esos elementos que son estándares, ¿sí? Los clasifica como viga, los clasifica como columna, como muro de carga o como sea. Entonces eso está bueno y lo podemos hacer directamente guardando el archivo como IFC. Eso lo tenemos acá en archivo. Directamente vamos a guardar como, ¿sí? Y en guardar como elegimos el formato IFC como formato para exportación o para guardar. Elegimos una carpeta, ¿sí? Yo la tengo por aquí, disco D, curso, y acá podríamos hacer una carpeta que diga ingeniería. Lo bueno de guardar con este formato IFC es que después, ¿sí? Nosotros podemos importar los datos nuevamente y nos va a reemplazar la estructura que nosotros tenemos. O sea, ingeniería puede, por ejemplo, redimensionar las columnas, redimensionar las vigas, obviamente siempre teniendo en cuenta la arquitectura, ¿no?
Yo ahora puedo pasar solamente esto, ahora van a ver que también puedo pasar otras cosas, pero lo bueno sería ir pasando el proyecto lo más eh, pelado posible para no tener tanto conflicto en el programa de cálculo. Y cuando hablo de pelado es a muros, obviamente, que estén vigas, columnas y ese tipo de cosas, y no accesorios como muebles y todo ese tipo de cosas que no tienen sentido. Eh, y para eso, bueno, elegimos IFC y fíjense que acá, en donde dice opciones, ¿sí? Nosotros tenemos varias formas de exportar, ¿no? Dice elementos de exportar, dice elementos visibles en todos los pisos, y después dice traductor para la exportación geométrica exacta. ¿Qué es un traductor? Es un seteo, que acá tengo varias formas de hacerlo, para distintos programas, el Building Designer, el Outplan, el Beam4U, Revit, Tecla, Trimble y otros programas más que pueden ser útiles. Pero bueno, lo puedo dejar como IFC, geometría exacta y listo. Y fíjense que acá en filtro de modelo me dice qué es lo que me está exportando. Y como lo único que tengo yo en el modelo actualmente encendido son las vigas y las columnas, porque las bases son columnas, acuérdense, me dice que el tipo de elemento IFC, o sea, lo que me va a traducir a IFC son esos dos elementos, esos dos tipos de elementos. Entonces, de esa manera, cuando lo abramos en el programa de cálculo, va a traer columnas y va a traer vigas y los va a tratar como tal, ¿sí? Los va a interpretar como elementos estructurales como tal. Podría cambiar esto a algún otro sistema, ¿sí? Pero lo vamos a dejar como está porque eso es lo más estándar, ¿no? Y después en el programa de cálculo seguramente o lo importamos o lo abrimos, depende de cómo es nuestro programa de cálculo. Le ponemos guardar. Hace un proceso cortito porque el proyecto es chico y ya lo tenemos. Eso no quiere decir que yo ahora estoy trabajando en IFC. Yo sigo trabajando en PLN, que es el formato de ArchiCAD. Simplemente lo que hice ahí fue una exportación. Si bien dice guardar como, pero no deja de ser una exportación. Así que bueno, ¿qué tendríamos que esperar ahora? Y bueno, que la persona que maneja el programa de cálculo haga su magia, eh, diseñe la estructura, la verifique, a ver si lo nuestro está tan mal o lo que sea, la mejore y nos las pase para trabajar en nuestra maqueta, en nuestro edificio virtual nuevamente. Bien, y para ir terminando, vamos a un detallito que me ha quedado colgado en todo el proyecto, que no lo he hecho, que es darle una terminación a esta cubierta para que nos quede mejor armada, porque por ahí se ven los cabios a la vista y lo tenemos que proteger del agua o formar una canaleta o algo. Entonces lo que vamos a hacer es armar unas tapas para todo esto que van a estar en 3 dimensiones. Lo vamos a hacer con la herramienta forma, va a ser una extrusión. Para eso lo que necesito es abrir un corte. Vamos a abrir este cortecito C, que ya lo teníamos armado, que es un corte auxiliar, para dibujar esa tapa que yo les digo. Es una tapa que va a dar la vuelta a todo el proyecto, ¿sí? sin mayores problemas. ¿Qué voy a hacer? Voy a armar un perfil, lo voy a dibujar acá en el corte, que a mí me sirva de tapacanto, por así decirlo, o cenefa, obviamente, del proyecto. Me sirva para proteger los cabios y me sirva también de canaleta. Vamos a hacer algo medianamente grande, ¿no? Para eso voy a usar la herramienta forma y lo que vamos a hacer es dibujar primeramente la canaleta. La vamos a dibujar desde acá hasta ahí. La vamos a hacer con una forma recta. Vamos a usar esta línea y ahí lo que estoy armando es un espesor más o menos congruente con mi proyecto, ¿sí? Vamos a hacer algo así, así, así. Esto lo vamos a meter acá y lo vamos a cerrar acá. Entonces hicimos como una tapa, ¿no? Si no les gusta esta forma y la quieren hacer coincidente con el eje ¿no? Con esta inclinación, bueno, podemos trabajar con otra forma. Vamos a trabajar de nuevo. Vamos a hacerlo más coincidente. En este caso vamos a arrancar al revés. Vamos a arrancar así para abajo. Vamos a venirnos acá y ahí sí vamos a tratar de rectificar esto
acá esto sí lo vamos a hacer recto. Seguimos con esta línea. Ahí. Así. 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 Ahí y ahí. Bueno, eso es un poquito más normal, ¿no? Le podría armar algo acá abajo también, o incluso hacer como un tapalero toda la vuelta, pero no es el caso. Bien, ¿cómo hago ahora? Ahí ya lo tengo ese perfil, y si ustedes se van al 3D, ¿sí? Lo van a ver. Vamos a prender todo, estamos con la estructura. Vamos a ver el modelo completo y vamos a sacar la visualización de la estructura. Bien, y fíjense que está dibujado acá. Ahí está nuestra tapa todo, ¿no? Vamos a tapar todo con esto. La idea es que quede todo nuestro techo tapadito, todo nuestro alero tapado y nuestros cabios protegidos. Bueno, una vez que tenemos nuestro perfil dibujado, hacemos una extrusión de este perfil. ¿Y cómo lo hacemos? Tocamos el perfil y podemos venirnos a un punto, ¿sí? En este caso elijan un punto cercano al techo para que usemos la guía, el perfil del techo, el borde del techo como guía. Y nos venimos a esta opción, a tubo, y empezamos a extruir. Esto nos va a llevar un poquito de tiempo porque vamos a ir haciendo coincidir cada uno de los puntos de nuestro techo con el perfil, ¿no? Entonces, tenemos que tener cuidado que no se nos desfase. Siempre tenemos que hacer clic justo en el punto. No se pongan mal si ven que la forma empieza a volverse loca, y es porque necesita un próximo punto. Entonces lo busca hasta que se lo damos. Ahí se me fue un poco con el Orbit. Ahí está, volvemos aquí. Cuando usen el Orbit para buscar el punto, aprieten la O, obviamente, trabajen el Orbit, y una vez que ya tienen para designar el punto, presionen escape una vez, ¿sí? Y ahí les va a dejar poner su próximo punto. Vamos con Orbit nuevamente. Busco mi techo. Ahí le doy escape una vez. Hago clic. Vengo con la manito. Hago clic. Otra vez acá. Y cerramos con el primer punto que habíamos arrancado, que es ese. Hacemos clic una vez y ya cerró. Si es justo, perfecto el punto, haciendo clic una sola vez ya queda. Entonces ahí nos quedó nuestra cenefa, ¿sí? Cubriendo nuestra cenefa, canaleta, todo cubriendo la fachada de nuestro techo. Así que bueno, ahí tenemos nuestra casa ya terminada. Faltarían detalles, como por ejemplo ponerle plantas en 3D o hacerle un jardincito acá adelante y otras cosas más, pero bueno, eso ya es para la imaginación de cada uno. Algunos accesorios que se pueden poner en la ventana, que si quieren lo podemos hacer ahora, lo podemos hacer con la misma forma, o podemos usar una herramienta que tiene ArchiCAD dentro de su biblioteca. Por ejemplo, fíjense que el perfil quedó en la planta alta, ¿sí? Esto lo vamos a pasar a la planta de techos directamente. Le vamos a decir que pertenece a la planta de techos. Le vamos a decir techos y le vamos a dar la altura que va, que son 2.63. Continuar. Ahí está. Listo. Bien. Hay una herramienta, un elemento de biblioteca que yo he usado mucho en algunos proyectos, incluso en el de mi propia casa, que es un accesorio para muros, que es un marco, ¿sí? Es un marco. No sé si está en estructuras, elementos accesorios, o ya les digo, formas básicas no, ya lo voy a encontrar. Contra ventanas tampoco, ventanas tampoco. ¿Dónde está? Ya lo voy a encontrar. ¿El mobiliario será? ¿Accesorio de baño? No. ¿Accesorio de cocina tampoco? ¿Decoración? ¿Camas? Ay, ¿dónde estará? Molduras. ¿Molduras? No. Extra de muro. Ahí está. Extra de muros. Bien, lo encontramos dentro de extra de muros y es un marco, le llaman arquitrabe, ¿sí? Que puede tener una forma, ¿sí? Un perfil como este o directamente este. Y yo le doy un color, ¿sí? Le puedo dar una textura al modelo. Le puedo decir, por ejemplo, que sea blanco. Le podemos decir, no sé, algún
alguna superficie como esta, estuco blanco, ¿sí? Y lo coloco arriba del muro. ¿Y qué hago con esto? Directamente lo voy acomodando, ¿sí? Lo puedo acomodar en vista incluso. Le puedo decir, por ejemplo, que me abra la vista sur o la vista de acceso, que es la que estoy trabajando. Esto quedó todavía fuera de cacho. Vamos a subirlo. Ahí hasta acá. Cosas que pasan. Bien, y acá tenemos nuestro arquitrabe, ¿no? Yo lo centré con la ventana porque es mucho más fácil después acomodarlo. Porque le voy dando la forma, fíjense rápidamente, armé un marquito y queda muy bueno. A mí me gusta mucho, le da como más presencia a la ventana, ¿sí? Fíjense que ahí le da como más otro carácter a la ventana. Y bueno, son accesorios que puedo ir trabajando para darle un poco más de vista a mi proyecto. Bueno, entiendo que no van a haber más clases, por lo menos grabadas, salvo que ocurran algunas cuestiones o se me ocurran algunas cuestiones que pueda llegar a grabar y darles como ejemplo o seguir trabajando el proyecto si surgen nuevas cosas, ¿no? Así que bueno, muchas gracias por todo, por la atención que han tenido y nos vemos la próxima.